Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos y te proponga una cartera alternativa, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, en el capítulo de hoy y después de varias consultas de muchos oyentes vamos a hacer y ya que estamos a final de año, un capítulo especial sobre fiscalidad. Vamos a tratar un poco todo lo que podemos hacer de cara a minorar en la medida de lo posible la factura de la declaración de impuestos para el año que viene. Bueno, es importante tener en cuenta una cuestión, y es que la ley no solo hay que leerla, también hay que estudiarla para poder beneficiarnos de ella en la medida que podamos y, por supuesto, siempre dentro de la ley, pero muchas veces admite muchos matices que, estudiándolos bien, pues nos podemos beneficiar de ello, como digo, siempre dentro de la legalidad. Bueno, pues empezamos. Todos los años, antes de que llegue el 31 de diciembre, siempre nos planteamos qué podemos hacer para que la factura por la declaración de impuestos sobre la renta, en este caso del año 2020, sea lo menos alta posible. Las medidas tributarias aprobadas durante este año han tenido como finalidad principal dotar de liquidez a los empresarios y profesionales para aliviar la situación de crisis provocada sobre todo por el coronavirus. Bueno, pues de cara a la planificación fiscal, hay que recordar también que actualmente se está tramitando dos proyectos de ley de medidas contra el fraude y de presupuestos generales del Estado para 2021, que aunque pueden modificarse a lo largo de su tramitación parlamentaria, debemos de tenerlos en cuenta para adelantar decisiones de cara a la rebaja fiscal. Bueno, vamos a empezar a hablar por aspectos generales y luego iremos poquito a poquito introduciéndonos en aspectos más puntuales. Por ejemplo, deben de prestar atención los contribuyentes con bases liquidables superiores a 300.000 euros, ya que a partir del año que viene pagarán 2 puntos más por sus bases liquidables, cuando superen dicha cifra. Antes de que finalice el año puede ser un buen momento para que los perceptores de las rentas de trabajo adelanten ingresos por bonus, productividades, gratificaciones, etc. También a los empresarios o profesionales cuyos rendimientos superen el umbral anterior, les convendría adelantar ventas e ingresos a 2020 y aplazar gastos para 2021. Bueno. Por otra parte, los contribuyentes que vivan en una comunidad autónoma en la que su Código Civil contemple el pacto sucesorio, les conviene tener presente que a partir del año en que se apruebe la Ley de Medidas de Prevención del Fraude, el beneficiario que transmita antes del fallecimiento del causante los bienes adquiridos mantendrá el valor de adquisición de este, por lo que se le puede manifestar una plusvalía a no haberse realizado el valor del bien o derecho adquirido por el pacto sucesorio. Por lo tanto, una buena estrategia puede ser enajenar el bien adquirido antes de que acabe 2020. Bueno, otro aspecto importante también son todos los trabajos realizados en el extranjero por el régimen de expatriados, que ahora vamos a enumerar algunos de ellos. Bueno, si durante 2020 has sido residente y has trabajado fuera de España en uno o varios países, no tendrás que declarar el sueldo percibido, pues estará exenta la parte correspondiente a los días trabajados en el extranjero, con un límite máximo de 60.100 euros. Será así siempre que en los territorios en que se realicen los trabajos que se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a nuestro IRPF. Sirve que exista convenio para evitar la doble imposición y no se trata de un país o territorio considerado como paraíso fiscal, muy importante.
Esta exención es compatible con el régimen de dietas y asignaciones de viaje, pero incompatible con el régimen de excesos. Además, si el desplazamiento dura más de 9 meses en el mismo municipio, no se podrá aplicar el régimen de dietas, por lo que podrá ser más interesante aplicar el régimen de excesos en lugar del régimen de expatriados. Bueno, está claro que lo de más de 9 meses en el mismo municipio y aplicar dietas no tiene mucho sentido. Bueno, también puede aplicar esta excepción un administrador o socio único de una sociedad, pues la expresión de trabajos a los que se refiere el legislador debe entenderse referida a los rendimientos del trabajo, derivados de una relación laboral. Por eso decía anteriormente, este matiz es importante a la hora de estudiar las leyes, porque también un administrador que genere rendimientos del trabajo, pues puede beneficiarse de esta medida. Bueno, vamos ahora ya un poco en más concreto a todo lo que tiene que ver con inversiones, rendimientos y demás. Bueno, plazo de reinversión. Esto es importante. Como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se paraliza el cómputo de plazo de reinversión, que es de 2 años, para dejar exenta la ganancia patrimonial que se produce al transmitir la vivienda habitual, y que por lo tanto no se cuentan en dicho plazo los días transcurridos desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo del 2020. Lo mismo ocurre con el plazo de 6 meses para reinvertir en rentas vitalicias que tienen los mayores de 65 años cuando transmiten cualquier bien o derecho, para no tributar la ganancia patrimonial obtenida. Bueno, declaración de la renta en caso de ERTE. Muy importante, que este año ha habido muchas personas en este caso. Si este año vas a obtener ingresos del trabajo superiores a 14.000 euros, en parte satisfechos por tu empresa y en parte por el SEPE, al haber estado en ERTE, prepárate para la campaña de renta de 2020, porque tendrás que declarar y es muy probable que te salga a pagar. Muchas veces nos preguntaremos, ¿por qué sucede esto? Bueno, básicamente es porque los pagos del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que es el SEPE, en función de su cuantía, no han sido objeto de retención, o esta ha sido mínima. Por lo tanto, estamos a tiempo, antes de finalizar el año, de solicitar a la empresa que aumente la retención para amortiguar el resultado de la declaración. También puede solicitarse al SEPE que lo haga, si se continúa en el ERTE hasta final de año. Sin embargo, sabemos que todavía sigue habiendo muchas incidencias con las prestaciones de desempleo derivadas de los ERTEs y que estas gestiones pueden resultar complejas, con lo cual muchas veces, si es cuestión de estamos en la empresa, es más fácil hacérselo llegar a la empresa. Otro tema, retribuciones en especie. Las retribuciones en especie que no tributan son cheque transporte, el cheque restaurante o el seguro médico que paga la empresa. Bueno, pues ahora puede ser un buen momento para plantearlo de cara al año que viene. En el caso del seguro médico que paga la empresa, para que sea retribución en especie exenta, es necesario que el tomador del seguro sea la empresa, que otorga tal retribución al trabajador. Bueno, otra cuestión, reducción en la transmisión de la empresa familiar. Si en 2020 vas a donar un negocio o las participaciones en una sociedad a través de la que se realiza una actividad económica, comprueba que se cumplan los requisitos de la norma estatal del impuesto sobre sucesiones y donaciones para aplicar la reducción en la transmisión de la empresa familiar, porque solo en ese caso no pagarás por la ganancia patrimonial que se te haya puesto de manifiesto. Bueno, rescate de planes de pensiones en forma de capital. Bueno, si tenemos un plan de pensiones y la contingencia de jubilación o discapacidad tuvo lugar en 2012 y no has cobrado prestaciones y quieres beneficiarte de un rescate en forma de capital con la reducción del 40%, solo posible por las prestaciones correspondientes a aportaciones realizadas hasta el 2006, el plazo máximo expira el 31 de diciembre del 2020. Y si la contingencia se produjo en 2018, el plazo máximo también finaliza en la misma fecha. Esto también es importante. Bueno, otra cuestión muy derivada muchas veces de inversores, que es compensar las pérdidas con ganancias. Bueno, puede ser un buen momento para aprovechar algún elemento patrimonial con liquidez para transmitirlo con pérdidas
a fin de conseguir reducir la tributación de las ganancias patrimoniales obtenidas durante el año por otras transmisiones. Ahora bien, la pérdida no será aprovechable si volvemos a adquirir los elementos en general en el plazo de un año y si se trata de valores cotizados en los 2 meses anteriores o posteriores. En sentido contrario, también se pueden aprovechar las pérdidas patrimoniales por transmisiones del ejercicio o que traigas arrastradas de años anteriores por no haber podido compensarlas, para reducir plusvalías generadas al transmitir elementos patrimoniales antes del 31 de diciembre. En este caso, incluso puedes volver a adquirirlas de nuevo. Amortización de hipoteca. Aquí cada vez hay menos personas en este ámbito, pero bueno, si hemos adquirido la vivienda antes del 2013, puede ser una buena opción. Como siempre, podemos aprovechar para amortizar más hipoteca antes de que finalice el año, hasta un límite de 9.040. Como decía antes, si aún tenemos el derecho de la deducción por adquisición de vivienda habitual, en caso de haberla adquirido antes del 2013. Otro aspecto importante, deducción por donativos en la renta. Bueno, para este 2020 se ha incrementado la deducción por donativos en 5 puntos porcentuales, que es fiscalmente interesante realizar donativos antes de que finalice el año y así ahorrar en la factura fiscal. En concreto, nos podremos deducir el 80% de los primeros 150 euros donados. El resto del donativo da derecho a deducir el 35% de su importe, salvo que realice donaciones habitualmente a esa misma entidad, en cuyo caso este último porcentaje será del 40%. Bueno, muchas cuestiones que me han llegado sobre el tema de las aportaciones a planes de pensiones. Ha salido muchas veces en prensa que, el gobierno iba a bajar lo que es ya el límite de las aportaciones, pero evidentemente para este año sigue en vigor todavía. Vamos a hacer un resumen. Si hacemos aportaciones a sistemas de previsión social como a planes de pensiones, podrás ahorrarte un porcentaje del importe obtenido destinado a este tipo de productos, hasta el menor de los siguientes límites en 2020: 8.000 euros o el 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y actividades económicas. Hay que tener en cuenta que es el menor de los dos importes. Esto es importante. A final de año es el momento de pensar si interesa agotar el límite, sabiendo que el ahorro fiscal es el tipo marginal máximo aplicado a la aportación. Este año incluso puede ser aún más interesante agotar el límite si consideramos que para el año que viene se reducirá a solo 2.000. Evidentemente, si se aprueba en este punto el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2021, que está todavía en trámite. Lo mismo para el cónyuge. Si tu cónyuge obtiene ingresos del trabajo o de actividades económicas que no vayan a superar los 8.000 euros en 2020, también podrás reducir de su base haciendo aportaciones al plan del cónyuge antes de que termine el año, con el máximo de 2.500. Esto hay que tenerlo más presente ahora, porque es posible que se reduzca también el límite y en este caso solo a 1.000 euros. Como digo, si se aprueba en este punto el proyecto de presupuestos. Importante, también como decía al principio del capítulo, adelantar ingresos o rendimientos netos. Si tenemos rentas del trabajo, de capital inmobiliario y de actividades económicas superiores a 300.000 euros, puede convenir adelantar ingresos o rendimientos netos antes de que finalice el año, considerando que está previsto que la ley de presupuestos para 2021 incremente 2 puntos porcentuales el gravamen a partir de dicha cuantía de base liquidable. Bueno, otro aspecto también importante a tener en cuenta es quienes se han visto atrapados por el cierre de fronteras provocado por las medidas para combatir el coronavirus, deberán tener en cuenta que si han vivido 183 días en España, se les considera residentes a efectos del IRPF. No se considera por parte de Hacienda que se trate de una estancia esporádica. Lo contrario ocurre para quienes se hayan encontrado durante ese tiempo fuera de España, obligados por la pandemia. Ellos serán no residentes. Aspectos a tener en la venta de la vivienda. Se excluye de tributación las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual. Siempre, muy importante, que el importe total obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual en el plazo de 2 años desde la fecha de la transmisión.
Evidentemente, también tenemos que tener en cuenta que como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se paraliza el cómputo de dicho plazo de 2 años, desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo del 2020. Otro aspecto también importante fiscal en el tema de la vivienda, y es la falta de uso de la vivienda vacacional, que no se haya podido usar por el confinamiento, tributa por la imputación habitual. Y si se tienen que realizar gastos en un inmueble alquilado, anticípelos en este ejercicio para reducir el rendimiento neto. Bueno, más aspectos. Rebajas en el alquiler. Quienes han acordado una reducción del importe del alquiler, el importe de los ingresos vendrá determinado por lo acordado entre las partes. Los gastos necesarios para el alquiler incurridos durante el periodo al que afecte la modificación, evidentemente, son deducibles. ¿Vale? Si lo que hemos pactado es el diferimiento de los pagos por el alquiler, no procede reflejar un rendimiento del capital inmobiliario por los meses en los que se ha propuesto dicho pago. Está claro, si no cobramos, pues no tenemos que tributar, al haberse diferido la exigibilidad de la renta. No obstante, sí que se podrán deducir los gastos incurridos en dicho periodo, también importante. Otro aspecto también muy importante a la hora del alquiler: si tenemos alquilado un inmueble que constituye la vivienda habitual del inquilino, se podrá aplicar una reducción del rendimiento neto del 60%. Tema de vivienda y mayores de 65 años. Los mayores de 65 años que transmitan un elemento patrimonial distinto de la vivienda habitual pueden dejar exenta la ganancia obtenida si el importe total se destina a la constitución de una renta vitalicia asegurada a su favor, con un límite máximo de 240.000 euros, antes de que transcurran 6 meses desde la enajenación. Este plazo de 6 meses, como siempre y en todos los demás casos, se paraliza también desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo. ¿Vale? Por tanto, muchas veces, si pensábamos que había expirado el plazo para realizar la inversión, hay que tener en cuenta que se debe sumar el plazo de 6 meses, el periodo de la suspensión del estado de alarma. También en el caso de que se perciba desde su jubilación un complemento mensual por varios años a su pensión y su empleador le proponga la sustitución del complemento mensual por un pago único, podrá reducir dicha cuantía en un 30%, hasta un límite de 300.000. Bueno, quienes estén acogidos al sistema de módulos. Los contribuyentes que permanecen en el sistema de módulos durante 2020 no tienen que computar a efectos del cálculo de los pagos fraccionados como días de ejercicio de la actividad los días del estado de alarma. En consecuencia, los economistas interpretan que el cálculo del rendimiento anual será simétrico al de los pagos fraccionados. Sin embargo, el legislador no ha introducido ninguna modificación en este sentido, lo que obliga con la normativa actualmente en vigor a realizar un análisis de los diferentes módulos a efectos de averiguar cuáles pueden ser de reducción en cada caso. Bueno, seguimos. En el caso de autónomos que hayan recibido una prestación por cese de actividad, tenemos que tener en cuenta que dicha prestación no se considera un ingreso de la actividad, sino un rendimiento del trabajo. Bueno, si es madre con derecho a la deducción por maternidad y ha entrado en un ERTE por el que se suspende el contrato de trabajo adquiriendo la condición de desempleada, perderá el derecho a la deducción por los meses en que dure el ERTE. En el caso de ERTEs de reducción de jornada no se pierde este derecho, pues la madre continúa realizando una actividad por cuenta ajena. El mismo caso se da con la deducción por familia numerosa. Como decía al principio del capítulo, también si te han despedido de la empresa, la indemnización obligatoria percibida no tributa hasta los 180.000 euros. Un desempleado, también inscrito en una oficina de empleo, que acepte un puesto de trabajo que exija el cambio de residencia, se puede deducir 2.000 euros adicionales en concepto de otros gastos, en el periodo impositivo en que se produzca el cambio de residencia y también en el siguiente. Bueno, planes de pensiones, todo lo que tiene que ver con el rescate de los derechos consolidados. Bueno, quienes hayan rescatado los derechos consolidados de planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social por el tema del coronavirus, al encontrarse en ERTE o cese de actividad, el reembolso de los derechos consolidados tributa como rendimientos del trabajo, imputándose al año en que sean percibidos. Esto es importante porque muchas veces hemos rescatado el plan de pensiones
y luego vamos a tributar por rendimientos del trabajo, o sea que esto hay que tenerlo en consideración. Bueno, si nos acercamos al momento de la jubilación y se plantea la posibilidad de rescatar el plan de pensiones, es importante señalar que las prestaciones tributan como rendimientos del trabajo y que si se rescatan en forma de capital se puede disfrutar de una reducción del 40% sobre el importe correspondiente a las aportaciones realizadas con anterioridad al año 2007. En cambio, si se rescata en forma de renta, no se podrá aplicar dicha reducción. También, si se hacen aportaciones a sistemas de previsión social, como a planes de pensiones, podrá ahorrarse un porcentaje del importe destinado a este tipo de productos. Como decía anteriormente, hasta el menor de los siguientes en 2020, 8.000 euros o el 30% de la suma de los rendimientos del trabajo. Ahora, a final de año, es el momento de pensar si nos interesa agotar el límite, sabiendo, muy importante, que el ahorro fiscal es nuestro tipo marginal máximo aplicado a la aportación. Bueno, otro tema muy importante, sobre todo este año, que es el teletrabajo. Bueno, pues el teletrabajo implica la entrega a los trabajadores de ordenadores, móviles, tabletas, sillas ergonómicas o el pago de cantidades para la compensación de los gastos de suministro. Bueno, en la medida en que estos bienes se utilicen para fines particulares del trabajador, tendrán la consideración de retribuciones en especie. La compensación por los gastos de internet, luz y agua en los que incurra el trabajador durante el teletrabajo constituirán un rendimiento del trabajo, salvo que se pacte con la empresa expresamente que esas cantidades vienen a remunerar dichos pagos. Por tanto, será aconsejable pactar con la empresa todas estas cuestiones antes de finalizar el año. Bueno, también, si realizamos una actividad económica en una parte de la vivienda habitual, podremos reducir los gastos de suministros, tanto de agua, electricidad, gas, telefonía o internet, de la siguiente manera. Sobre la parte del gasto que proporcionalmente corresponda a los metros cuadrados dedicados a la actividad en relación a los totales de la vivienda, y se aplicará el porcentaje del 30%. También, si somos un empresario profesional y vamos a deducir los gastos de manutención realizados en el desarrollo de nuestra actividad, con las siguientes condiciones que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando medios electrónicos de pago. Los límites en este caso son los siguientes: cuando no se pernocta, 26,67 euros al día, si el gasto se produce en España, y 48,08 euros al día en el extranjero, y si se pernocta, el doble. Otro aspecto también importante, que son la compra de activos. Bueno, si queremos rebajar la factura fiscal teniendo la consideración de empresa de reducida dimensión, aún estamos a tiempo de adquirir algún activo nuevo del inmovilizado material o de las inversiones inmobiliarias afecto y aplicar una deducción del 5% de la inversión realizada, con los rendimientos netos de la actividad de 2019 o de 2020. 2,5% cuando se hubiera practicado la reducción por inicio de actividad. Evidentemente, si ya no lo hemos deducido antes, pues no podemos duplicar las deducciones. Por eso aquí se aplica el 2,5%. También importante, compensación de rentas. Si hemos obtenido alguna plusvalía transmitiendo elementos patrimoniales, aún estamos a tiempo de rebajar el coste de la factura fiscal, transmitiendo otros elementos con pérdidas, independientemente del tiempo que hayan permanecido en el patrimonio. Estas pérdidas se restan de las ganancias derivadas de transmisiones. Bueno, si en ejercicios anteriores hemos tenido un saldo negativo originado por la transmisión del elemento patrimonial y no han pasado más de 4 años, podemos realizar plusvalías y de esta manera la tributación de las mismas se verá atenuada o anulada por el aprovechamiento de aquellos saldos negativos. Por eso decía al principio del capítulo que es importante siempre estudiar la ley, porque muchas veces estos aspectos no los perdemos, en el sentido que tenemos minusvalías acumuladas y muchas veces hay muchos contribuyentes que la dejan expirar por desconocimiento, cuando a lo mejor pueden este año realizar alguna plusvalía que tengan y compensar, que les haga gratis por esas minusvalías que tenían desde hace tiempo. También, si tenemos rendimientos positivos que van a la parte del ahorro, como los procedentes de intereses o dividendos, tenemos que tener en cuenta que se pueden reducir con el saldo negativo de la integración de ganancias y pérdidas patrimoniales originadas por transmisiones, hasta un máximo del 25% de aquel. El saldo negativo restante podrá compensar el saldo de los rendimientos de capital mobiliario en 2021 y años siguientes.
Asimismo, si tuviera rendimientos de capital mobiliario negativos, podremos reducir con ellos la tributación del saldo de ganancias y pérdidas patrimoniales generadas por transmisiones, con el límite también del 25% del mismo, que hemos mencionado anteriormente. Otro aspecto también importante, vehículo de empresa. Si la empresa nos ha cedido el uso de un vehículo que durante el confinamiento no se ha podido mover del garaje, deberemos reflejar el correspondiente rendimiento del trabajo en especie en su declaración de la renta, con independencia de que exista la utilización efectiva o no del vehículo. Lo cierto es que ha permanecido a su disposición y ese es el criterio que impone la agencia tributaria. Más aspectos, también dentro de la transmisión de activos. Si hemos transmitido algún activo, debemos de valorar la posibilidad de acoger la operación a la regla especial de operaciones a plazo. De esta manera, la renta obtenida se pueden declarar según sean exigibles los cobros, con lo cual, además de diferirla, podemos rebajar el tipo al que tributamos. Bueno, también quien esté pensando en transmitir algún activo con plusvalía o en recibir beneficios de su sociedad como socio de la misma y que estos vayan a ser superiores a 200.000 euros, convendría que hicieran la operación antes de que finalice el año, ya que a partir del 2021, si se aprueban los términos proyectados en la ley de presupuestos para este año, la tributación del ahorro aumenta en 3 puntos, pasando del 23% actual al 26%, para bases superiores a 200.000 euros. Bueno, y con esto os traigo los aspectos más importantes en todo lo que tiene que ver con tramitar y planificar la declaración de la renta para el año que viene. Evidentemente hay muchos más, pero lo he centrado un poquito sobre todo en inversiones y en todo lo que tiene que ver con muchos aspectos nuevos que tienen con el COVID y demás, y bueno, pues lo más importante creo que está subrayado. Evidente, como siempre debéis de considerar el acudir a un asesor fiscal y que todas estas medidas os las pueda pulir un poco más. Evidentemente yo soy más asesor financiero que asesor fiscal y bueno, este tipo de cuestiones yo no doy servicio, pero bueno, siempre os lo he querido traer aquí un poco con el tema, como siempre, informativo y divulgativo. Bueno, pues eso es todo por mi parte, por el capítulo de hoy. Como siempre, si para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.